El ambiente construido es responsable de gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hemos llegado a un punto en donde hay que reparar más que sostener. Por eso los arquitectos tenemos como este peso, esta gran responsabilidad en nuestra práctica. Soy Pedro Reina y desde el Instituto de Arquitectura Sustentable del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba proponemos reverdecer conversaciones significativas acerca de nuestra práctica arquitectónica desde el punto de vista de la sustentabilidad. Hoy en Reverdecer Podcast vamos a hablar de arquitectura de la regeneración, vamos a hablar de captura de carbono y de carbono embebido en los edificios. Para eso convocamos al arquitecto Diego Dragotto. Diego es arquitecto, es magíster en arquitectura y actualmente doctorando, y ahora Diego nos va a contar un poco sobre ese doctorado que está haciendo. Diego, hola, bienvenido a Reverdecer Podcast. Gracias por venir. Hola Pedro, bueno, muchas gracias por la invitación y sobre todo en nombre del equipo de Siempre Monte, que es un equipo enorme, y bueno, estoy acá un poco para... En representación de ellos. Exacto. Yo quiero arrancar así de cuajo a hablar sobre estos temas de captura de carbono, el ciclo de carbono en la arquitectura, a partir de un proyecto que puede ser un buen ejemplo para que quienes nos escuchan puedan entender cómo es bien este proceso del carbono en la arquitectura. Así que contanos sobre tu proyecto y a través de lo que nos cuentes vamos a ir viendo cómo es que funciona, cuál es el ciclo del carbono dentro de nuestra práctica de la arquitectura. Bueno, para hablar específicamente sobre eso, te voy a contar un poco sobre la maestría que yo desarrollé, que no es una maestría en arquitectura, sino una maestría en desarrollo de procesos innovativos. En esa maestría yo lo que hice fue un poco replantearme cómo se estaba construyendo en la ciudad de Córdoba y tomé el ejemplo de un proyecto que estábamos desarrollando con el arquitecto Lucas Font en ese momento para una vivienda arriba de un edificio de 2 plantas y se dio la oportunidad de construirlo con madera. Eso fue a partir un poco de toda la investigación que yo venía desarrollando, el marco teórico en la maestría. ¿En qué facultad hiciste esa maestría? Eso fue en la Católica de Córdoba. Dentro del programa de arquitectura, digamos. Claro, tiene una maestría que es la maestría en desarrollo de procesos innovativos. Perfecto. Que la elegí un poco porque era la única maestría que encontré en Córdoba que tenía como una propuesta interdisciplinaria, que era lo que yo quería buscar, quería salirme un poco de la disciplina. Bueno, lo que hicimos ahí fue esta casa que pudimos construir con estructura de madera. Hicimos una comparación de qué hubiera pasado, o sea, nos metimos en el análisis del ciclo de vida de los materiales, que se llama. Dentro de ese análisis de ciclo de vida, uno de los indicadores que se toman para la comparativa es el carbono embebido, que se le llama. Entonces lo que hicimos fue comparar, hicimos un listado de materiales de esa casa construida con estructura de madera, el listado de materiales si se hubiera construido con steel framing y el listado de materiales si se hubiera construido con métodos convencionales. A mí me gustaría hacer zoom o un hipervínculo en esto que decís de carbono embebido. Contanos de qué se trata el carbono embebido y cómo se mide. Bueno, fue lo que me pasó a mí, esa pregunta me la hice en el momento que empecé a investigar sobre qué se estaba haciendo en el mundo, toda esta movida de construir con madera. Le llaman carbono intrínseco también, ¿no? Sí, o hablan de la descarbonización de la industria de la construcción. Para mí son todos conceptos que confunden un poco cuando te metes a estudiar qué pasa realmente con el carbono. O sea, yo lo que aprendí ahí estudiándolo era que el carbono está en casi todas partes. O sea, es parte del ciclo de la vida, digamos. Está en las plantas. Esas plantas se les come un animal, una vaca. La vaca la digiere, vuelve a formar parte del suelo, está en las rocas de una montaña, digamos. El carbono está en todos lados. Y ahí yo leí un libro que se llama... Perdón, ¿no? Pero también cuando íbamos a la secundaria teníamos química, no sé si de cuarto y de quinto. La química del carbono, que era la más difícil, la más avanzada, es la química de la vida, digamos. Donde hay carbono, hay vida. Donde no hay carbono, no hay vida, ¿no? Exacto. Entonces, lo que pasa con la madera es que la madera... Bueno, el problema es... Ahí yo sigo a un arquitecto que se llama William McDonough. Es un arquitecto que escribió el libro Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna, que es como uno de los precursores de la economía circular. Es como la Biblia, digamos, para mí. Y escuchando muchas charlas TED que él dio y eso... Fue el primero que en su explicación yo entendí qué pasaba con el carbono y su implicancia en la construcción con madera, porque
digamos, la madera es el único material de construcción que lo que hace es reabsorber el carbono que nosotros estamos liberando a la atmósfera. O sea, ningún elemento de la tabla periódica es malo o bueno, ¿no? O sea, el concepto es que nosotros estamos cambiando de lugar los elementos. O sea, te podría decir también que son, más que la madera, son las fibras vegetales, porque podemos hablar del bambú, digamos, o de otros materiales que son maderables. Las plantas en general lo que hacen es fijar carbono, digamos, por la fotosíntesis. Entonces, nosotros con nuestras actividades humanas, o sea, el planeta estaba estabilizado hasta que el hombre empezó a desarrollar sus actividades, y cuando en la revolución industrial, digamos, cuando empezamos a extraer combustibles, digamos, carbono que estaba almacenado y estable bajo la tierra, nosotros empezamos a fabricar nuestros combustibles y quemarlos para toda la actividad industrial. Y lo que hacemos con ese carbono que estaba estable, lo estamos liberando a la atmósfera y provocamos lo que se llama el efecto invernadero, que deviene en el calentamiento global, digamos. Entonces, eso está bueno en la clase. Ese es el ciclo del carbono en general, ¿no es cierto?, que aplica a cualquier industria, en el caso de la construcción. Exacto. Y yendo concretamente, quiero hacer como más vínculo a lo que es el carbono embebido, digamos. Sería como una suma de qué carbonos, digamos. Bueno, cuando se habla de descarbonizar la industria, cualquier industria, en nuestro caso la industria de la construcción, te tiene un dato que me parece importante, digamos, la industria de la construcción unida con el mantenimiento y el funcionamiento de los edificios, se habla que genera el 42% de los gases de efecto invernadero totales globales. Entonces, fíjate la incidencia que tenemos nosotros como profesionales, digamos, del diseño, de la construcción, para modificar el problema, ¿no? Entonces, nos toca una mochila pesada, digamos, sabiendo eso, sí, de liderar la descarbonización, digamos, ¿no? Tal cual. Y paradójicamente no se innova mucho en arquitectura, o sea, y en construcción, ¿no? Vos ves que no sé, yo he ido a charlas por ahí que el título de la charla era Hormigones ecológicos, y después de escuchar 2 horas de una conferencia, el dato esperanzador era que de acá a 5 años o 10 años iban a desarrollar un hormigón un 5% más liviano, o que iban a reducir un 8% las emisiones de dióxido de carbono, y es como que, digamos, no estaríamos llegando, digamos, claro, a revertir la problemática. Entonces, por eso me parece que, por eso el foco en la construcción con madera, digamos, los que están metidos a nivel global, digamos, en la construcción con madera, plantean esta ecuación. Es decir, cada vez vamos a ser más personas habitando en las ciudades, cada vez vamos a tener un déficit habitacional más grande, tenemos que construir viviendas cada vez más, y si las seguimos construyendo del modo convencional que lo venimos haciendo, o sea, es un desastre ecológico. Claro, hay que recordar que para la producción de un material, el material tiene un consumo energético en fábrica, en transporte, que es esa contabilidad del carbono que se va sumando a ese ladrillo que llegó a la obra. Entonces el ladrillo tiene el horneado, la extracción, el transporte, digamos, desde el lugar de extracción hacia la fábrica, y después desde el horneado del ladrillo hasta la obra. Por decir, en el caso del hormigón es mucho mayor porque hay cocciones a altas temperaturas y demás. Claro, estamos hablando, bueno, comparando los materiales, vos tenés que la madera, en su, digamos, modo de producción más avanzado o más industrializado, necesitas secas la madera a 75 grados. Un horno de clinker necesita levantar a 500 grados, 490 grados. O sea, ya con ese dato solo vos estás viendo la diferencia en el consumo de energía que necesitas en los procesos de producción del material. O sea, vos pedís una bolsa de cemento, llega a tu obra, a tu casa, y ya consumiste, impactaste fuertemente en el ambiente, digamos, por la energía embebida, por el dióxido de carbono, las emisiones que ese proceso de producción generó. También estudiando en este tema, me enteré que, por ejemplo, para producir 50 kilos de cemento se necesitan 100 kilos de materia prima. O sea, tenés un 50% de la materia prima que se usó en ese proceso que no llega a la obra. Es un impacto, digamos, importante, claro, ¿no? Porque algunas comparativas que hacía en esa maestría, en esa tesis, me terminaba dando que si yo sumaba no solo el peso de las materias primas que quedan embebidas, que están en la obra, o sea, que quedan formando parte del edificio,
A eso le tenía que agregar el peso de todo el residuo de producción, o sea, el que en la industria se generan residuos y nunca llega a la obra esa materia prima, y además sumarle el peso de los residuos de demolición y construcción, que en un método convencional de construcción alcanza el 30%. O sea, hay estudios hechos en Córdoba que está entre el 30 y 33% de los materiales que vos compras para construir tu casa terminan en un contenedor. Eso me parece un dato muy llamativo eso. y muy fuerte, porque además, ¿dónde llega? ¿Dónde va ese contenedor? No hay mucho control de qué hay en ese contenedor, si hay materiales contaminantes mezclados. Claro. Y dónde se destina. En el mejor de los casos va un relleno controlado debajo de una autopista, lo que sea, pero... Pero es un material que vos compraste y que termina, digamos, en un relleno. No termina formando parte de tu obra. Entonces, en toda esa comparativa, me daba que el peso, digamos, de la casa construida con madera era un 10% de la casa construida por métodos convencionales, tomando en cuenta todas las materias primas, ¿no? Sí. Diego, y me gustaría que saltemos derecho viejo, creo que estamos ahí justo listos para saltar a Siempre Monte. Contanos incluso el nombre, me parece que es súper creativo e ilustrativo del proyecto. Bueno, el nombre hay una anécdota porque es parte del proceso de la maduración del proyecto, porque cuando arrancamos a trabajar hablábamos de este proyecto como el proyecto Siempre Verde, porque estábamos, digamos, detrás de utilizarla, darle un uso, digamos, productivo a la madera de Siempre Verde. Este es el tema de Siempre Verde. Introduzcamos el problema del Siempre Verde. El Siempre Verde que crece en todas partes, en las zonas de Sierras Chicas, que es donde vos residís y trabajás. Exactamente. Bueno, digamos, el proyecto surge a partir de mi participación en una cooperativa que se llama Cooperativa de Trabajo Proyecto Hormiga. Esa cooperativa trabajaba en el reciclado de residuos de poda en la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Unquillo. Y a partir de un estudio que se hizo para la caracterización de esos residuos de poda, lo que se veía que más del 50% de la poda que ingresaba eran especies exóticas. O sea, poda, a veces troncos, a veces ramas, digamos, de especies exóticas. O sea, la especie nativa per se no necesita ser podada, digamos, ¿no? Entonces ahí ya hay un dato que nos llamaba la atención, esa caracterización. Y después cuando empezaban a llegar algunos troncos, decíamos, che, estos troncos, porque lo que hacía el proyecto era básicamente chipear, es una máquina por la que vos metes rama y tronco y sale un... Y después se usa para jardinería. Claro, se usa para producir sustratos, digamos, y abono. Entonces cuando llegaba un tronco, en la cooperativa había varios bioconstructores, entonces dijimos, che, esta madera está buena para cerrarla, o sea, era maderable, vamos a decir, entonces para cerrarla y hacer algo, digamos, con la madera. Volviendo al tema del carbono, digamos, almacenar ese carbono, o sea, darle mayor valor a ese carbono, porque más allá de que sea una exótica es un poco esto que te decía de los elementos químicos, digamos, una especie exótica no es que sea mala, digamos, es una especie que viajó de un lugar a otro, un lugar en el que estaba adecuada a un ecosistema, digamos, biodiverso y que funcionaba, que se ajustó durante siglos. Vos la exportás a otro lugar donde nunca hubo una de esas especies, el Siempre Verde se adaptó. El Siempre Verde llegó en el siglo XIX, no se sabe muy bien cómo, lo trajeron como una planta ornamental, digamos. Es nativa de Asia, ¿no es cierto? Claro, sí, de China. Y viajó primero a Europa y de Europa le trajeron a Sudamérica. En Sierras Chicas en particular, por un estudio que hizo Sara Boccolini, que es una arquitecta que trabaja con mapeos, hizo como, bueno, desde que hay registros de fotos satelitales, pareciera que el foco está en Río Ceballos, como que el primer Siempre Verde fue plantado en Río Ceballos. Y bueno, a partir de ahí se empezó a desarrollar y a expandir, se adaptó muy bien el clima local. Y bueno, lo que empezamos a averiguar a partir de meternos en la temática es que el Siempre Verde, que el nombre es Ligustrum lucidum, el nombre científico, parece que es la especie arbórea más invasora en el mundo, o sea, tiene zonas invadidas en varios continentes. Y lo que pasa en Córdoba es que viaja por los pájaros, digamos, que se alimentan de eso, de los frutos, viajan kilómetros y kilómetros, vuelan, defecan y esas semillas son replantadas, digamos, y empiezan a invadir zonas de monte nativo vírgenes, y tiene como un metabolismo que, digamos,
es constante. O sea, viste que acá en Córdoba, en Sierra Chica, nosotros tenemos un régimen de lluvias que es, digamos, estacional. Sí, ¿no? casi monzónico. Llueve un montón y después no llueve nada. Claro, bueno, las especies nativas, los ecosistemas nativos, están adaptados a eso y entran en una suerte de, bueno, si me escucha un biólogo me va a matar, pero yo lo relaciono con la hibernación, ¿no? Claro. Como que las especies nativas entran como una suerte de hibernación en la época seca y deja de crecer. El siempreverde está chupando agua todo el año. Entonces, en ese cambio estacional es cuando el siempreverde crece y le gana a las nativas. Claro. Y así lo va asfixiando. Y bueno, además el siempreverde tiene como una forma de copa que lo que hace es captar el agua. O sea, cuando ya le ganó a la especie nativa que está queriendo crecer abajo, lo que hace es le gana el agua genial, la naturaleza y es la genial. mete a su sistema radicular. Y además tiene raíces que son superficiales. Entonces, ni siquiera es que esa agua hace que percole, digamos, en la tierra y se pueda almacenar. Lo que hace es chupa el agua que puede cuando llueve y el resto del agua que no absorbe corre. Claro. Entonces, también un poco genera este problema de las inundaciones, ¿no? Claro. De las correntías, favorece la correntía porque impermeabiliza, digamos. Exactamente. Y no genera el sotobosque que en un esquema, digamos, de ecosistema nativo, vos tenés los árboles y tenés el otro churquis. estrato que es todo el sotobosque, que paradójicamente es donde más pájaros viven, por ejemplo. O sea, la biodiversidad del monte está sobre todo en el sotobosque y no en los árboles. Entonces por ahí vos ves una foto aérea y decís, esto es monte nativo consolidado. Y si abajo no hay sotobosque, vos estás perdiendo un montón de servicios ecosistémicos, se llama, ¿no? O sea, porque la esponja del bosque es sobre todo el sotobosque. Claro. La esponja en el sentido de que son especies que absorben y hacen que esa agua se recolecte en las napas, digamos, ¿no? Entonces, se observó todo esto, está clarísimo. Exacto, sí. ¿Y qué hicimos al respecto? Bueno, lo que hicimos que un poco se une esta búsqueda de la construcción con madera para fijar carbono, digamos, y dar respuesta al cambio climático, con que cuando yo empecé a meterme a raíz de este primer proyecto, fue la primera casa con madera que construimos, ¿cuál era el punto flaco, digamos, en términos ecológicos de la construcción con madera en Córdoba? Que la madera viene de la Mesopotamia, Argentina, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces vos tenés una huella ecológica ahí en el traslado, ¿no? En el transporte de la madera. En paralelo estaba trabajando en la cooperativa Proyecto Hormiga, empezamos a ver esto del siempreverde, que podía ser un recurso local maderable, y dijimos, bueno, o sea, ¿por qué no aprovechar esta madera? Que es un problema, es un pasivo ambiental, porque está invadiendo el monte con todos los problemas que hablamos recién, y a su vez tenemos un material de construcción. O sea, de nuevo, esta especie que no es mala per se, digamos, más allá del disturbio que está ocasionando ecológico en el monte nativo, hizo todo un laburo 20, 30, 40 años de fijar carbono en su madera, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ese laburo lo hizo bien. Claro, eso es algo que está bueno, digamos. Entonces, darle valor a eso, y a nosotros se nos ocurrió, digamos, diseñar un sistema constructivo porque éramos arquitectos, bioconstructores, era lo que sabíamos hacer, y dijimos, bueno, hagamos un sistema constructivo. Ahí presentamos un proyecto en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia, que fue aprobado, y con ese financiamiento desarrollamos el sistema y construimos una estructura que está ahora en la planta de tratamiento de residuos sólidos de Unquillo. ¿Y el sistema constructivo dista de lo que es wood framing o entramado ligero de madera, o está basado en esa tecnología? Te lo pregunto porque para nosotros los arquitectos está qué se puede construir legalmente, y qué está normado y qué no. Y claro, siempre que hay un sistema nuevo hay que sacar estos certificados de aptitud técnica y demás. En el caso del sistema que ustedes desarrollaron, ¿estaba basado en un sistema existente o empezaron de cero? Bueno, viste que ahora, creo que fue en el 2015 que salió el reglamento CIRSOC para la construcción con madera argentina. CIRSOC 601, sí. Claro, entonces ahí lo que tenemos es, ya no hace falta más el certificado de aptitud técnica si vos te seguís los lineamientos de ese CIRSOC. Pero ese CIRSOC está basado, creo que son 3 especies, pino, eucalipto y álamo, que es lo que se produce habitualmente en Argentina. Entonces,
lo que se hizo en ese circo fue hacer estudio y probetas de madera local, porque antes vos a un ingeniero le pedías un cálculo de una construcción con madera y te calculaba con la norma, no sé, noruega, canadiense, estadounidense, según la conveniencia o la preferencia del ingeniero, vamos a decir. Y en este caso fue un poco, digamos, aprender haciendo, y era experimental, y eso lo sabíamos porque no había estudios sobre la resistencia del siempre verde. Teníamos un estudio hecho de Buenos Aires que había hecho un ingeniero forestal en una tesis. Nos daba buenos valores, digamos, pero no era aplicado a la construcción, entonces no servían del todo. El proyecto preveía que el TIDE, que es el Taller de Investigación en Diseño de Estructura de la FAUD, hizo unos estudios que dieron muy bien. O sea, nos dio que a flexión trabajaba mejor que un eucalipto y a compresión los valores daban parecidos a un quebracho blanco. Ah, muy bien. Muy bien. Lo único que había que tener en cuenta, porque no nos entregaron, todavía están terminando de hacer los estudios, como que tiene digamos, no se aplasta y no avisa cuando colapsa, digamos, ¿no? Como que se rompe directamente, pero igual es más resistente que el eucalipto, que es lo que más se usa en construcción con madera, digamos. Así que fue un poco, mientras los ingenieros hacían el estudio, nosotros íbamos diseñando, o sea, fue todo como un aprender haciendo. El sistema funciona perfecto, digamos. No se cayó la construcción. Perfecto. E incluso estuvo la intemperie porque la MUNI demoró en cerrarlo, digamos, en cubrirlo. Ahora vamos a hacer unas jornadas con el IAS. Perfecto, con el Instituto de Arquitectura Sustentable del colegio del cual soy parte y del cual surge este podcast. Buenísimo. Cuéntanos brevemente. Hay una idea con el TABI, que es un taller de extensión de bioconstrucción de la Facultad de Arquitectura, hacer algunas jornadas de trabajo para hacer el cerramiento con quincha. Está la estructura y cerrar con quincha. Exactamente. Excelente. Buenísimo. Exactamente. Como para dejarlo funcionando, digamos. Entonces hagamos una recapitulación de esto que estamos diciendo, porque es alucinante todo lo que ha hecho este proyecto, ¿no? Por un lado, aprovechar ese carbono capturado, y por otro lado, hacer como una corrección ecológica en un lugar donde ha habido especies invasivas que han traído algunos perjuicios, digamos, al lugar. Entonces, si yo corto ese bosque, le doy la oportunidad al bosque nativo que se regenere y que vuelva a generar ese sotobosque que vos decías, recuperar servicio ambiental y todo lo que implica a nivel ambiente y también paisaje, ¿verdad? Y por otro lado, esa madera que talé a muy poca distancia la puedo aserrar y la puedo construir en material constructivo que ya capturó carbono, con lo cual en mi contabilidad de carbono estoy en negativo, ¿no es cierto? Y potencialmente puedo producir una arquitectura carbono negativa, ¿o me perdí alguna parte? Sí, habría que medir, ¿no? Habría que medir todo. Pero nos podemos copar con esa idea. Sí, digamos, estamos todos copados con esa idea. Es a lo que apuntamos, digamos. De reducir al máximo la huella de carbono. Es como el horizonte del proyecto. En realidad es el horizonte del proyecto y no, porque acá viene, creo que no te terminé de contar, la idea del nombre, porque cuando estábamos entusiasmados con el sistema constructivo dijimos, bueno, este es el proyecto Siempre Verde, dice, che, nos juntemos, el proyecto Siempre Verde, reunión de Siempre Verde, y en un momento empezamos a reflexionar, dijimos, che, acá el foco no es, digamos, salir a la casa del Siempre Verde, como decíamos en un momento, digamos, porque también hay como un cuidado que hay que tener, digamos, para vos generar la real regeneración del monte nativo, hay que hacer un seguimiento una vez que vos decidís intervenir en una parcela que está invadida. Primero, por ejemplo, cuestiones de pendientes. Si vos tenés una pendiente de más de 10, 15 grados y es un siempre verdal y vos vas y le sacás todos los siempre verdes de una, lo que tenés es un gran problema, digamos, de escurrimiento de agua. Claro. O sea, estás generando un problema aún mayor. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que no solo había que diseñar un sistema constructivo, sino un protocolo de intervención y una estrategia. Ahora estamos desarrollando mapas de riesgo de la situación del crecimiento de Siempre Verde y mapas de estrategias para la intervención, para ir a los municipios y decir, che, mira, vos acá tenés este problema, acá tenés un semillero. Acá es donde el problema es completamente interdisciplinario. Son cosas que lo hablamos también en el capítulo anterior con Vicky, digamos, que es muy importante valerse de conocimientos que típicamente el arquitecto no tiene, ¿no? Tal cual. O sea, es esto que te dije que yo buscaba en la maestría, algo interdisciplinario. Hoy estoy como convencido al 100% de que
es la única manera de resolver los problemas tan complejos que tenemos, porque por ahí hablamos y simplificamos esto. Es decir, bueno, el calentamiento global, o el problema es el dióxido de carbono, o sea, como si fuera el enemigo a vencer. Y la culpa no la tiene ni el carbono ni el oxígeno. La tenemos nosotros en cómo nuestros procesos productivos y nuestra manera de vivir ha ido afectando, y es muy complejo, porque tenés problemas ambientales, problemas sociales sobre todo. Entonces, si no lo abordas interdisciplinariamente, vas a errar seguro el tiro. O sea, es como que no hay otra manera de abordarlo y trabajarlo. Yo te quería ahora hacer una pregunta, que era la pregunta controversial, pero un poco la contestaste, con lo cual va a ser menos controversial ahora, pero no importa, te lo voy a hacer lo mismo. Yo soy un nuevo lector del Stefano Mancuso, un libro que en realidad ha escrito varios libros que han sido bastante de abrir los ojos ante temas naturales y ante las plantas, ¿no? Y en el libro El increíble viaje de las plantas, él plantea sobre especies, primero plantea la epopeya de haber, por ejemplo, los cocoteros cruzados de Asia a América y toda esta hazaña que hacen las plantas para conquistar, y lo hacen tan efectivamente, y él aplaude ese proceso, ¿no? Uh-huh. El hecho de que el siempre verde haya llegado para ganar puede ser considerado naturalmente una conquista también, ¿no? Sí, tal cual. Es una gran pregunta que sobrevuela y está ahí siempre, digamos, eso, sobrevolando el proyecto, digamos. Pues, uh-huh. Estamos interviniendo y quizás nos estemos equivocando, ¿no? Y la verdad que es así, digamos, o sea, no tenemos, digamos, no hay mediciones hechas, no hay estudios hechos sobre el siempre verde, cómo se comporta, qué pasa si, o sea, eso es lo que estamos empezando a hacer y queremos aprender sobre eso, digamos. Y hay una, Georgina, que es parte del proyecto, es agroecóloga y nos enseñó eso en una charla que nos dio, hacia el grupo internamente, esto de que las especies, digamos, no son ni buenas ni malas. Ni buenas ni malas. Especies exóticas invasoras, digamos. ¿Por qué el invasor? O sea, son seres vivos como nosotros y se las rebuscan. Yo creo que ninguna especie exótica es tan mala como el ser humano, vamos a decir, ¿no? Como especie yo creo que llevamos... No vamos a discriminar el siempre verde. Digamos, seguro, así que... En ese sentido... No, este es un tema común uh-huh. en todo el espinal cordobés, uh-huh. digamos, en Sierra uh-huh. de Córdoba. Nos ha tocado, al arquitecto siempre nos toca hacer una casita en las sierras uh-huh. y ver cómo la zarzamora, que es por un lado el romanticismo europeo de la frutita, esta frutilla que sale, uh-huh. que es riquísima, que se puede hacer dulce, pero que pasa lo que vos decís, las aves lo comen, después lo cagan y toda la sierra se llena de zarzamora, ¿no? Sí, sí. Y es una especie que le gana a todas las demás. Lo mismo uh-huh. con el Grateus, ¿no? que aparece por todas partes. Y algunas otras especies exóticas que han aparecido en las sierras de árboles, pero principalmente uh-huh. estas arbustivas, ¿no? Uh-huh. que son partes de este otro sotobosque que están invadiendo. Y uno se pregunta, ¿no? Si las puedo plantar por un lado o no, y si debo... arrancarlas o quitarlas con algún plan, ¿no es cierto? Esto es un tema, el tema del bosque es un tema que me gustaría entrar en un ratito también, hablar en general del bosque que nos excede a nosotros como, uh-huh. Como arquitectos, ¿no? Pero... Bueno, hay una variable importante que se está midiendo hace mucho, digamos, es que esta cuestión de la biodiversidad, ¿no? Que es un poco abstracta, es difícil de medir, digamos, pero... la biodiversidad, sobre todo, es como... Vendría a ser, o yo encuentro esa metáfora para entenderlo, seguramente se me escapan muchas cuestiones técnicas, pero es como el sistema inmunológico, ¿no? O sea, vos mientras más, digamos, especies tengas, y las especies a su vez tengan más tipos de ADN, digamos, vos tenés más respuesta a los disturbios que pueda ocasionar básicamente el hombre, ¿no? Que lo está uh-huh. ocasionando. Entonces, cuando un ecosistema es más biodiverso, está más preparado para responder a los distintos ataques, ¿no? O sea, el monte nativo, hay distintos estudios, pero todos dicen que por lo menos queda el 3, el 5, como mucho por ciento de la superficie de monte nativo que teníamos en la provincia originalmente. Y se estima que el 20% de esa superficie, de ese 3%, ha sido invadido por el siempre verde. A su vez tenemos la frontera, digamos, agropecuaria que está presionando. Hay muchos sectores que por ahí nosotros vamos a relevar y obviamente hay gente que vive ahí de hace años, tiene su ganado y el ganado que hace, comerse básicamente, se alimenta del sotobosque. Entonces tenés uh-huh. un bosque nativo
que en la foto aérea sale divino, pero abajo no tenés... Ahí quería no llegar tenés exactamente. soporte. Ahora es esta lucha por la tierra. Las ciudades quieren terreno. La producción de alimentación, ya sea animales o vegetales, también buscan terreno. Y estamos planteando que el futuro de la construcción puede, para ser sostenible, digamos, puede depender en alta medida en la plantación también de bosques, y ahí está la discusión sobre si el monocultivo o no, digamos, del bosque, que es lo que estamos haciendo en este momento para maderar, ¿no es cierto? O la utilización selectiva de especies naturales de especies, digamos, nativas que se van sacando del bosque para que naturalmente se vuelva a crecer. Digamos, hay varios esquemas de cómo hacerlo, ¿no? Pero todas estas industrias están peleándose por los biocombustibles también. Es decir, si no queremos extraer, estamos plantando distintos cereales para producir biocombustible. Entonces, todos están peleando por esa tierra que adquiere cada vez más valor y que además queremos sacarle más rinde, ¿no es cierto? Ya sea para la producción de proteína animal, sabemos que es muy intensiva en el uso de la tierra, que además requiere de la plantación de los granos que van a alimentar a esas especies, digamos, bovinas, porcinas, etc. Entonces, ahí se está produciendo una presión que, de nuevo, no lo vamos a resolver los arquitectos, pero sí sentados en una mesa grande, interdisciplinar, hay que blanquearlo bien y dejar de hacer este greenwashing de no, la carne hecha de tal manera es menos nociva. Digamos, es un tema bastante complejo, como vos lo explicaste recién, pero hay que tenerlo en cuenta, no hay que hacer caso omiso, digamos. Sin duda, es tal cual como vos lo planteás. Y de nuevo, esto de salir de las disciplinas, digamos, aunque sea animarse a aprender el idioma, digamos, de otras disciplinas, es fundamental para que resolvamos algo, digamos, ¿no? O al menos lo intentemos. Y en esto que vos planteás, sí, el tema de la tierra para nosotros como arquitectos es como clave, ¿no? Pero se nos escapan otros temas que son tan importantes como la tierra, que es, por ejemplo, el agua, ¿no? O el aire, o el efecto invernadero. Claro. Digamos, nos enteramos de que existe un efecto invernadero cuando ya estamos midiendo el impacto que la industria de la construcción tiene. Kengo Kuma habla de la cultura constructiva como un sistema operativo. O sea, como en un lugar la gente está acostumbrada a construir de una manera, entonces funciona como el sistema operativo que está, o como el algoritmo, digamos, que está más de moda ahora. Digamos, el sistema operativo es medio un concepto medio viejo de nuestra generación, Sí. pero ahora hablamos de algoritmo. Es eso que te hace tomar decisiones por defecto. Digamos. Si vos no tomas una decisión en contra de ese algoritmo, el algoritmo decide por vos, digamos, y se toma una milésima de segundo. Claro. Entonces, yo siento que con la arquitectura y la construcción pasa eso. O sea, a vos te busca un cliente para hacer un proyecto de una ampliación, de lo que sea, y la pregunta que te hace al día siguiente, che, ¿cuántas bolsas de cemento, cuánto ladrillo, cuánto hierro compro? Claro. Es decir, o sea, pará, o sea, hay otras opciones, ¿no? Entonces, eso me parece que es como clave, ¿no? Y en esto que te decía del agua, no es solamente la tierra, porque la tierra es lo que nosotros vemos, ¿no? Pero por debajo, esto que te decía del monte nativo, es la esponja que almacena el agua, digamos, que nos permite captar el agua que nosotros en una región como la que estamos, una región semiárida, si el monte nativo no existe, nos quedamos sin agua. Entonces, entender eso... Me gusta porque estamos volviendo a la reflexión de Mancuso, o sea, esa transición a que el siempre verde vuelva a generar un ambiente equilibrado puede llevar miles de años. Sí, sin duda, o sea, lo que se disturbió, o sea, el ecosistema y esto de la biodiversidad lleva millones de años en, digamos, en cuajar, en que funcione perfecto, en que cada planta que... no sé si vos tenés huerta en tu casa o te has metido en ese... Los huerteros saben que determinada especie aporta con sus raíces más nitrógeno, otras aportan más carbono y van concatenando, digamos, el ciclo de cultivo para hacerlo virtuoso. Eso la naturaleza ya lo hizo en el planeta durante millones de años. Yo tengo huerta y no sé nada de eso, por eso es probablemente mi huerta a mí tampoco no sea me tan funciona buena. mucho, pero bueno, el ejemplo funcionaba, digamos, pero como para entender qué estamos rompiendo nosotros cuando metemos una Bobcat en un monte nativo. O sea, estamos rompiendo, digamos, un laburo de millones de años, ¿no?
Bueno, me quedo tranquilo que pudimos responder esa pregunta entonces. Bien. Contame quiénes más son Siempre Verde. Yo conozco a los miembros, creo que los conozco a todos, pero contanos. Sí, mira, hoy estamos, bueno, en aquel momento cuando nació el proyecto Siempre Verde, Siempre Monte, éramos, bueno, Sebastián García, Fabricio Tassioli y yo, que estábamos en la cooperativa de trabajo Proyecto Hormiga, y Valeria Fenoglio, que es investigadora del CONICET, tiene un programa que se llama PAT, que es el programa de estudios sobre el hábitat, ambiente y territorio, que funciona en el CIEX, acá en Córdoba. Ahí presentamos este proyecto, digamos, y a partir de eso nos pusimos a trabajar, y después se sumaron un montón de actores. Obviamente la Municipalidad de Unquillo aportó, digamos, y apoyó siempre el proyecto. Después se sumó la Municipalidad de Mendiolaza, también tenemos convenio con la Municipalidad de Mendiolaza, la Facultad de Arquitectura, el TIDE, como te comenté recién, una materia electiva en la que doy clases. DECIRNAT es el apodo. Se llama Diseño, Economía Circular y Naturaleza, y la damos con Laura Araujo Albrecht hace 2 años. Es una electiva. La abrimos a estudiantes de arquitectura y diseño industrial. Y en esos 2 años fuimos con los chicos a acompañar el proceso. O sea que en realidad Siempre Monte es un proyecto que tiene un montón de subproyectos, porque aparte de la investigación, ¿no es cierto? También hay más gente que no has mencionado. Sí, está Misael también. Está Misael, bueno, todo el equipo del PAT, que hay becarios, digamos, el PAT lo coordinan Valeria Fenoglio y Sara Boccolini, que son arquitectas, y después hay becarios que está, Misael Montaño participó en un momento, que es ingeniero civil. Y especialista en estructuras en madera. Especialista en estructura de madera. Está Pilar del Campillo, y está, estoy mal con el nombre hoy. Pero digo, es un montón de gente. Lo lindo de esto es más allá de que los nombres siempre cuesta que salgan todos, es que es un equipo interdisciplinar. Georgina Rovaretti, perdón. Ahí está, bien. Que es la agroecóloga. Claro. La licenciada en agroecología. Todos están doctorando y todos están como desarrollando tesis alrededor de Siempre Monte. Bueno, y dijiste doctorando, y eso a mí me da pie para la siguiente parte de esta entrevista, en donde me gustaría preguntarte, porque vos estás ahora cursando este doctorado, del cual nos vas a contar ahora en un ratito, pero me gustaría preguntarte, le preguntamos a todos los que vienen a entrevistas a Reverdecer sobre su trayecto verde, porque es importante para la audiencia, para los arquitectos, saber cómo fue. Todos tenemos en algún momento, pensamos en qué es la sustentabilidad, cómo puedo yo hacer, qué debo aprender, por dónde empezar. Y en las historias de cada uno de nosotros, los trayectos verdes son importantes. Entonces, contanos qué prendió tu lamparita o qué destrabó en vos este camino verde. Mira, yo creo que empezó... ¿Naciste verde? Bueno, creo que cuando recuerdo mis momentos de felicidad cuando era niño, los recuerdo siempre en un río, por ejemplo, en un río de Córdoba. Así que eso yo creo que es una huella importante, digamos, como un buen comienzo. Después, durante la carrera, me sentí incómodo en muchos momentos cuando pensaba que solo podíamos trabajar para ricos, ¿no? Y cuando empecé a entender sobre el impacto de la industria de la construcción, digamos, sentía cierta culpa, ¿no? Por suerte lo trasladé a la actividad, digamos, entonces hice algo con esa culpa. Pero los que me abrieron los ojos, digamos, y sembraron la semilla de la bioarquitectura, la ecología relacionada con mi profesión, fueron sin duda Pablo Capitanelli y Isabel Donato, que es nuestra prócer, digamos, de la bioconstrucción y una militante de la ecología. Miembro, claro, es miembro del Instituto de Arquitectura Sustentable del IAS y es un poco nuestra líder, es la que más sabe, vamos a decir. Tal cual. Así que vos arrancaste con ella. Arranqué con ella. Bueno, en el momento que yo me recibo, lo conocí a Pablo en un taller junto con Gustavo Kremlin ahí en la facultad. Me encantó lo que estaban pensando y cómo estaban pensando y lo que estaban haciendo, y a raíz de él, de empezar a trabajar con él, justo él estaba arrancando con la obra de la primera casa del ecobarrio Villa Sol en Sal Si Puedes. Es todo un caso de estudio, ¿no? Tal cual, porque fue pensado como un proyecto, digamos, didáctico, no era solamente
una vivienda, sino que estaba pensado estaba radicado en el proyecto que tenían Isabel y Martita, que era su compañera, digamos, de vida. Ellas trabajaban mucho con las escuelas del lugar, transmitiendo cuestiones relacionadas con la ecología, con la importancia de la ecología, ¿no? Y la verdad que son esas cosas del destino que no son casuales para mí, digamos, había un interés, digamos, que me llevó a encontrar eso, pero haber podido participar de esa casa, digamos, de la construcción de esa casa, saber cómo lo estaban pensando. ¿Qué edad tenías en esa época? ¿Cómo te acordás? Sí, tenía 23, 24 años. ¿Ya habías egresado? Recién recibido, sí. No, estaba estudiando Estabas todavía. ahí. Estaba estudiando, así que la verdad que eso es súper agradecido porque aparte de dos personas súper generosas, digamos, con el conocimiento, me emociona un poco. Aparte de personas hermosas ellas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí ya no pude, digamos, esa semilla empezó a crecer, digamos, y más allá que después con el tiempo, con Pablo hicimos muchos proyectos muy lindos, como proyectos ecosociales, digamos. Trabajamos con cooperativas de cartoneros, con productores artesanos de cestería en Palma Caranday, del norte de la provincia de Córdoba. Hicimos trabajos muy lindos. Después, bueno, a mí me pasó que me quería independizar económicamente, digamos, entonces eran proyectos que eran muy lindos, o sea, te llenaban el alma, pero por ahí no me alcanzaban para el sustento, digamos, económico, así que después fui como muy curioso en construir con distintos sistemas constructivos, con metal, con steel framing, con digamos, construcción convencional. Y en un momento me pasó algo que me llamó no me acuerdo si me mandó un mensaje o me llamó un amigo que andaba por el mundo viajando y me dice, ¿cómo andas? Y me agarró así como descontracturado, así como... Y le digo, acá estoy contaminando el planeta, ¿no? O sea, es fue como una reflexión que me sorprendió a mí mismo, porque fue algo muy espontáneo. Digo, o sea, no puedo... Espontáneo y profundo a la vez. Claro, y eso yo creo que fue un clic, como decir, che, bueno, no, o sea, está bueno, ya estás bien económicamente, digamos, tu profesión te sirvió para sustentarte económicamente, lo cual me parece un valor re importante, pero empecemos a trabajar en volver a hacer cosas con las que vos estás de acuerdo, digamos, hacer cosas que vos sepas que están bien, digamos, que es lo que querés hacer o querés dejar, digamos, como con cierto sentido de trascendencia, digamos, ¿no? En el sentido espiritual, no de grandilocuencia, digamos, ¿no? Tal vez sea la misma cosa, porque los arquitectos dejamos objetos construidos que tienen mucho de eso, no tienen mucha filosofía por detrás. Y después, este proyecto en particular me dio algo, un regalo, digamos, que atesoro, que es sentir que con la profesión podemos sanar. O sea, era algo a lo que yo me había rendido, digamos, como arquitecto, siempre nos lo enseñan, a mí me lo enseñaron en la facultad, digamos. Cuando vos construís, impactás y nunca vas a poder tener un impacto positivo. Era lo que nos decían en la facu, ¿no? Claro. A lo más que podemos apuntar es a impactar menos, ¿no? Y este proyecto Siempre Monte me regaló ese sentimiento y esa convicción de poder sanar con lo que sé hacer, digamos, ¿no? Yo quiero que terminemos con esto porque es muy lindo a dónde llegas en esto y además es muy consonante con Reverdecer, que en realidad surge de la idea de que con sostener no alcanza, sino que hay que revertir un poco y hay que volver a dejar crecer, a reverdecer este bosque, las ideas, la manera de hacer, digamos. Es filosóficamente o poéticamente una manera de repensar la arquitectura. Así que yo, para cerrar, venimos haciéndolo en este corto ciclo de Reverdecer, te voy a pedir que nos regales, dentro de las cosas que a vos te inspiraron, nos hablaste de tus maestros, algún libro, algún podcast, alguna película, algo que le pueda servir a otro arquitecto como inspiración para su carrera. Bueno, primero te completo la anécdota del nombre del proyecto que quedó pendiente. Le decíamos Siempre Verde y a partir de todas estas reflexiones de pensar dónde estaba nuestro foco, ahí decidimos cambiarle el nombre a Siempre Monte, porque nuestro foco está en el monte, más allá de lo que hagamos con esa madera, digamos, ¿no? Esa era como la anécdota del nombre. Y bueno, souvenirs.
Un montón, pero de lo último que se me Puede viene... ser más de uno. Bueno, sí, te voy a decir dos. Dale. Uno más relacionado con una cuestión del ámbito de la filosofía en relación a la naturaleza, que es alguien que escucharlo me cambió, digamos, viste esa gente que te rompe el paradigma, es Ailton Krenak, que es un filósofo e indígena brasilero, activista, y entre un montón de... Escribió un libro que se llama La vida no es útil, pero un concepto que me encantó cuando lo escuché es el de florestanía, que él lo plantea un poco como contrapropuesta a la ciudadanía, ¿no? Porque dice, bueno, toda esta cuestión del modelo europeo de vida, la democracia, la ciudadanía, que parece que todos aspiramos, digamos, de algún modo a vivir en una ciudad y por ende tener una entidad, digamos, y una trascendencia como personas, como comunidades. Si no sos ciudadano, digamos, él se pregunta, ¿qué pasa con la gente que no vive en una ciudad? Como si no tuviera derechos. Entonces propone este concepto de florestanía y plantea como, cuenta la historia de, bueno, de la que todos conocemos, digamos, de la deforestación del Amazonas, de cómo hay gente que todavía vive en armonía con la naturaleza, es gente que trabaja 4 o 5 horas por día, digamos, en la caza, la pesca, la recolección, y el resto de las horas del día puede hacer lo que quiere con su vida en un entorno paradisíaco. Digamos, puede nadar, puede recorrer, puede Me encantó. divertirse. Entonces, eso fue como algo que decir, wow, o sea, qué paradigma tan distinto de vida, ¿no? ¿Y esto es un libro que ha escrito él? Bueno, hay un montón de charlas que están grabadas y bien. hay libros, o sea, si puede googlear, es Ailton Krenak. Eso por un lado, y después yendo más a lo disciplinar, como un referente que tengo yo respecto a la construcción con madera, es Michael Green, que es un arquitecto canadiense que está, bueno, desde que nació, creo, empujando para poder construir con madera, promueve la construcción en altura con madera, promueve la construcción con madera como una solución del déficit habitacional, y ahora las últimas charlas que he escuchado está planteando que se plantea esto de por qué, digamos, él tiene que lidiar, o los que construyen con madera tienen que lidiar con un cliente que les dice que siempre que construir con madera es más caro. Entonces lo que está tratando de comunicar él es decir, bueno, lo que pasa es que vos estás teniendo en cuenta solamente el costo de obra y el costo de proyecto profesional, pero no estás teniendo en cuenta costos planetarios, costos sociales. Si nosotros le agregamos los costos ambientales, sociales, a las maneras convencionales... Y operativos, en el caso de lograr eficiencia energética. A las maneras convencionales de construir, te aseguro que construir con madera es mucho más barato. Entonces me parece súper interesante. Me encantó, me gustó que terminemos la charla en ese lugar. Bueno, y al agradecimiento primero a vos, muchas gracias por llegarte a este espacio que nos brinda el Arquitectos, a quien también vamos a agradecer. Y después de escucharte a vos, creo que hay que agradecer a todos los maestros que precedieron, ¿no? Fue muy lindo todo el reconocimiento que hiciste anteriormente. Así que, bueno, gracias al universo y gracias a vos por venir. Bueno, gracias en nombre de Siempre Monte.